revelan cómo una increíble niñera detectó un síntoma oculto y salvó a un recién nacido millonario. Mariana, una niñera de 28 años con raíces mexicanas, se levantaba cada mañana en su modesto hogar, donde las paredes desgastadas susurraban historias de lucha. Cada paso hacia el exclusivo barrio donde trabajaba era un recordatorio del abismo que separaba su vida de la de sus empleadores, una familia adinerada cuyo mundo giraba en torno al poder y el éxito. Pero su amor por su pequeño hijo, que la esperaba en casa, la impulsaba. Con el corazón lleno de esperanza, comenzó otra jornada cuidando a Mateo, un recién nacido que representaba un futuro brillante para su madre, una poderosa mujer en el mundo empresarial. Mientras le daba el baño a Mateo, la ansiedad se apoderó de Mariana. Notó un sutil tono amarillento en la piel del bebé, un signo que había aprendido a reconocer en su carrera. Su mente se llenó de recuerdos dolorosos. Había visto a otros niños que sufrieron por la falta de atención, y su corazón se aceleró. Su función no solo era cuidar de Mateo, sino protegerlo. Sin embargo, el miedo le hizo dudar. ¿Qué pasaría si se equivocaba? Aún así, la voz dentro de ella clamaba por ser escuchada. Debía enfrentar a su empleadora, ignorando las advertencias internas que le decían que era solo una niñera. En el transcurso de los días, la inquietud creció como un nudo en su pecho. Cada vez que miraba a Mateo dormido, le invadía la angustia y la incertidumbre. La madre de Mateo, atrapada en su mundo de reuniones y apariencias, ni siquiera notó la preocupación de Mariana. ¿Cómo podría hacerlo? Se sentía como una sombra, una desvalida al lado de una mujer que parecía tenerlo todo. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Mariana decidió darle voz a su inquietud. «Señora, creo que Mateo tiene un ligero embole en la piel». Apenas pudo pronunciar ante la mirada despectiva que recibió. La madre, con un gesto desdeñoso, desestimó su preocupación. «No soy médica, Mariana. Solo cuida a mi hijo, y deja que los médicos se ocupen de lo que no entiendes». Su corazón se hundió. Las palabras resonaron en su mente, recordándole su lugar en la jerarquía social. Era solo una niñera para ellos, un título que parecía despojarla de su voz. Pero Mariana no podía ignorar lo que sentía. El amor por Mateo superaba la humillación, y el pensamiento de que algo pudiera sucederle llenaba su mente de desasosiego. En noches de insomnio, se debatía entre su lugar y su deber. ¿Qué hacer? ¿Dejar que su voz siguiera apagada mientras observaba cómo el tiempo pasaba y Mateo se desmejoraba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su decisión tomó forma en una noche oscura y silenciosa, la determinación brotando como un río desbordado. Se armó de valor y, sin pensarlo más, llevó a Mateo al hospital por su cuenta. El camino estaba lleno de preguntas sin respuestas, su corazón latía desbocado entre la certeza de estar haciendo lo correcto y el miedo a las repercusiones. ¿Qué pasaría si la familia se enteraba? ¿Qué dirían de ella, de su atrevimiento? El médico confirmó lo que temía: ictericia. La ansiedad de Mariana se transformó en un torrente de emociones. Salvar a Mateo había sido un acto de amor puro. Aunque ahora lo pensara, se preguntaba, ¿había cruzado una línea que no podría deshacer? Su futuro en esa casa pendía de un hilo, y la tensión crecía como un oscuro presagio. ¿Recibiría reconocimiento, o volvería a ser ignorada en el vasto mundo que parecía aplastarla? La historia de Mariana apenas comenzaba, pero sus decisiones ya la sumergían en una espiral de incertidumbre, dejando un eco que resonaba en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para encontrar su voz en un mundo que siempre la había silenciado? Estaba sentada en la sala de espera del hospital, el tacto frío del asiento de plástico contrastando con la calidez de su determinación interna. Mariana sentía que había cruzado una línea, un punto de no retorno hacia la vida que había conocido. Las palabras de la madre de Mateo aún reverberaban en su cabeza, pero ahora parecían más como un eco distante que una barrera real. Se dio cuenta de que su voz no era simplemente un susurro. Era una herramienta poderosa que había empezado a descubrir en ella.
Mientras miraba al pequeño Mateo ser examinado por los médicos, un desgarrador sentido de orgullo y terror la invadió. Había tomado una decisión audaz, y aunque todavía lo sentía como un riesgo, el alivio de saber que había hecho lo correcto la llenaba de resolución. En esos minutos de espera, la familiaridad del sentimiento de impotencia fue sustituido por el resplandor de la autoafirmación. Se dio cuenta de que quería más que ser una niñera. La chispa dentro de ella insinuaba un futuro donde pudiera ser escuchada y valorada. Cuando el médico salió a explicarle el tratamiento para la ictericia, Mariana escuchó cada palabra con atención. La terminología médica pintaba un cuadro claro. Su intervención había sido oportuna. Sin embargo, esta revelación dejó una huella amarga. Había salvado la vida de un niño, pero el reconocimiento personal que añoraba seguía siendo esquivo. Unos momentos más tarde, cuando la madre de Mateo llegó al hospital, la expresión en su rostro era un despliegue de aprehensión. Mariana, aún sentada en un banco lateral, escuchó cómo la mujer fue informada del estado de su hijo. Una mezcla de agradecimiento y culpa se dibujó en su rostro, y con cada palabra que intercambiaba con el médico, Mariana sentía que el poder del momento se deslizaba entre sus dedos. Ya no era solo una niñera. Había intervenido en algo trascendental, pero las ataduras de su posición seguían apretándole el corazón. Después de la consulta, la madre se percató de la presencia de Mariana. Un breve silencio se estableció entre las dos mujeres. El contraste entre su mundo y el de Mariana parecía más palpable que nunca. Finalmente, la madre se acercó, la incomodidad marcada en su rostro. «Gracias, Mariana», murmuró la mujer, visiblemente afectada. «No sé qué hubiera hecho sin ti». Las palabras estaban cargadas de una resaca emocional, un momento de reconocimiento. Sin embargo, María sabía que esa confirmación no era suficiente para mitigar el dolor de ser tratada como un accesorio en la vida de otros. La mirada alterada de la mujer reflejaba su propia vulnerabilidad, lo que la obligó a enfrentar una verdad más profunda. Había llegado el momento de reclamar su dignidad. La decisión de hablar esa tarde se apoderó de ella. Mariana tomó un respiro profundo antes de soltar lo que había estado reteniendo. «Mercedes, me gustaría que pudieras reconocer cuánto trabajo y atención requieren los pequeños. No soy solo la niñera para ti. Estoy aquí porque me importa, y debería ser valorada como tal». La madre quedó paralizada por un instante. Sin embargo, en lugar de responder con defensas, su expresión suavizó. Mariana no sabía si sería el principio de un cambio o si este acto de valentía traería más consecuencias, pero había cruzado otra línea. Con cada palabra, había restaurado algo de poder y dignidad a su vida. A medida que Mariana salía del hospital más tarde aquella noche, su percepción sobre sí misma había cambiado drásticamente. La lucha contra la incertidumbre se había transformado en una búsqueda consciente de su voz y su lugar en el mundo. Tenía que aferrarse a esta nueva revigorizada determinación. El camino aún sería complicado. Sabía que la confrontación entre su realidad y sus aspiraciones recién descubiertas estaba a punto de intensificarse. Sin embargo, Mariana comprendía que el verdadero desafío estaba todavía por venir. ¿Podría sostener esta nueva realidad, el valor para seguir defendiendo su lugar, sin desmoronarse ante las estructuras que la habían oprimido? Las preguntas saltarían a su mente mientras se sumía en la noche, y ella se sentía más viva que nunca, preparada para enfrentar un cambio que asomaba en el horizonte. Un cambio que cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que el mundo la percibía. Pero en la oscuridad de sus pensamientos, una voz le susurró que todo sacrificio viene acompañado de repercusiones. Mientras el silencio la rodeaba, un nuevo sentido de urgencia la abrumaba. Había tomado el primer paso. ¿Estaría dispuesta a seguir adelante, aunque enfrente nuevas pruebas? La siguiente batalla se avecinaba, y un escalofrío recorría su espalda al pensar en lo que estaba por venir. Con cada paso que daba, la ansiedad y la emoción se entrelazaban dentro de Mariana. Malabares de sentimientos danzaban en su interior, ya que la visita al hospital había dejado una huella profunda, transformando la línea entre su identidad como niñera y su deseo de ser una figura significativa en la vida de otros. El eco de su confrontación con Mercedes aún resonaba en su mente, empoderándola con una valentía que antes le había parecido ajena. Regresó a su pequeño apartamento, donde la simplicidad de su entorno contrastaba con el tumulto emocional que la acompañaba. Al entrar, el silencio era abrumador. Se sentó en el borde de la cama, inhalando la fragancia del jazmín que se colaba por la ventana. Necesitaba un plan,
un siguiente paso tangible que canalizara su reciente descubrimiento de empoderamiento. Se dedicó a explorar su pasión por la educación infantil, un deseo que siempre había guardado en un rincón de su corazón. A medida que revisaba los recursos en línea, se encontró con un programa de formación para educadores, centrado en el desarrollo infantil y la salud pediátrica. Era un paso modesto, pero significativo. Mariana vio en ello una forma de adquirir las herramientas necesarias para ser una defensora más eficaz de los niños a su cargo, además de una vida profesional que le permitiría salir de la sombra de la niñera. Las inscripciones estaban abiertas, pero para ella significaba un compromiso tanto económico como de tiempo. Temía que su deseo de avanzar pudiera verse frustrado por la falta de recursos. Sin embargo, no pudo ignorar la urgencia de seguir adelante. Con una determinación renovada, decidió inscribirse, aferrándose a la idea de que este sería un primer paso hacia su nueva identidad. Entre las clases y los trabajos guiados, Mariana empezó a percibir cómo su percepción del mundo comenzaba a cambiar. Se encontraba entre personas que compartían su pasión y deseo de contribuir al bienestar infantil. Disfrutaba de las discusiones, absorbiendo información sobre el desarrollo emocional y físico de los niños. Cada sesión la iluminaba, y ya no se sentía sola en su deseo de marcar la diferencia. Sin embargo, no todo era sencillo. La carga de su trabajo como niñera seguía vigente, y sus jefes apenas mostraban interés por el crecimiento profesional que ella aspiraba. La falta de reconocimiento, aunque dolorosa, se transformó en combustible para su motivación. Como si fuera un juego de ajedrez, se dio cuenta de que debía planear sus movimientos cuidadosamente para salir adelante. Durante una de las sesiones de formación, vio a un compañero, un hombre que había trabajado como enfermero pediátrico. Sus relatos reavivaron el fuego en su interior. Él hablaba con tanto fervor sobre la importancia de cada niño y de los cambios que podía provocar en sus vidas. Mariana también deseaba contar su propia historia. Necesitaba encontrar una forma de que su voz fuera igual de resonante y replicada en aquellos con poder sobre el bienestar de los pequeños. Al terminar el curso, Mariana se convirtió en una defensora activa por la salud infantil, transformando su impotencia en acción. Se identificó con cada niño a su cuidado de forma más íntima, volviéndose un faro de seguridad y cuidado. Aún así, la presión de sus jefes crecía, accediendo a cada momento a la búsqueda de un reconocimiento que parecía tan distante. Fue en este contexto que recibió una invitación inesperada, un evento benéfico en el que los diseñadores y celebridades colaborarían para recaudar fondos para la salud infantil. La perspectiva de estar en el mismo espacio que figuras reconocidas le provocó temor, pero ante todo, la oportunidad de ser escuchada y dar visibilidad a su lucha no podía dejarla pasar. Mientras la fecha se aproximaba, Mariana se dio cuenta de que su decisión de participar podría ser decisiva. Podría ser la voz que aún le faltaba a su vida, no solo para ella, sino para aquellos a los que había jurado proteger. La tensión crecía a su alrededor, pero de alguna manera también la calidez de un futuro distinto comenzaba a renacer en su corazón. Miró al espejo antes de dormir, sonriendo con determinación. Se dio cuenta de que estaba lista para el siguiente nivel. Se sentía más viva que nunca, escalando hacia la incertidumbre que la desafiaba y la intrigaba a partes iguales. Había dejado de sentirse como una sombra en el mundo de otros, y ahora sostenía la posibilidad de que la realidad que anhelaba estaba realmente al alcance de su mano. Pero una inquietante verdad seguía acechando en su mente. ¿Sería suficiente su lucha personal ante un sistema que parecía diseñado para perpetuar la invisibilidad de su rol? Con estas inquietantes preguntas penjando en el aire, Mariana se preparaba para el evento. La noche prometía ser un punto de inflexión. Cada conversación podría llevarla más cerca de lo que siempre había querido. Aunque el futuro era incierto, en su pecho latía la certeza de que había llegado el momento de no dar un paso atrás. Mariana llegó al evento aún con el eco de sus pensamientos resonando en su cabeza. La magnitud del lugar le parecía asombrosa. Las luces brillaban intensamente, y los murmullos de la multitud creaban una atmósfera vibrante de expectativas. Cada paso que daba hacia el centro del salón era un recordatorio de lo que había logrado hasta ese momento, pero también de lo que aún le faltaba conquistar. Se había vestido con un atuendo sencillo pero elegante, una elección consciente para no desentonar en medio de los bien vestidos, pero que aún reflejaba su autenticidad. Mientras acomodaba su cabello, recordó las palabras de su instructor, que le había enseñado que cada interacción es una oportunidad para conectar. Tu historia es valiosa, compártela. Esa idea circulaba en su mente,
aumentándole la presión y la energía a partes iguales. A medida que se movía por la sala, Mariana observaba a personas conocidas y desconocidas. Algunas eran figuras prominentes en el ámbito de la salud infantil, y otras eran celebridades con el poder de influir. Se encontró con rostros que la hacían dudar de sí misma, una sensación que había perseguido cada vez que se enfrentaba a la falta de reconocimiento en su entorno laboral. Sin embargo, resolvió que esta vez no se dejaría intimidar. Al mismo tiempo, una necesidad apremiante de reunir su coraje y compartir sus experiencias la invadía. ¿Cómo podría hacer que alguno de estos individuos escuchara su voz sobre la salud infantil? ¿Cómo podría hacer que comprendieran el impacto que un verdadero cuidado y educación podrían tener en la vida de un niño? Estas preguntas se intensificaban mientras buscaba el momento adecuado para intervenir en alguna conversación. Fue durante un intercambio algo improvisado con una asistente social que Mariana se dio cuenta de que tenía algo valioso que aportar. La mujer estaba hablando sobre proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los niños en riesgo, y de repente, Mariana sintió que era su turno. Se aproximó con cautela, su corazón latiendo al unísono con sus pasos. «Disculpa, he trabajado con niños en situaciones complicadas, y he visto cómo la intervención temprana puede cambiar sus vidas. Me gustaría saber más sobre cómo puedo ayudar», dijo, su voz firme pero amedrentada por el peso de la admiración hacia la mujer frente a ella. La respuesta no tardó en llegar, y Mariana se sintió invadida por una mezcla de alivio y emoción cuando la mujer asintió, intrigada por su intervención. Comenzaron a compartir experiencias, y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que estar allí no era solo una cuestión de buscar reconocimiento, sino de construir la red de conexiones que necesitaba para marcar la diferencia. Pero la conversación pronto se tornó seria cuando la mujer mencionó los recortes de presupuestos en programas de salud infantil. Una sombra de inquietud se cierne sobre Mariana. Sabía que debía prepararse para luchar contra un sistema que no siempre apoyaba a los que necesitaban más ayuda. La presión del evento se intensificó cuando Mariana consideró que su propia lucha podría resonar con la de otros. Necesitaba una estrategia para que su voz no se desvaneciera en el ruido colectivo. Recordó cómo había sido testigo del sufrimiento de un recién nacido por la falta de atención, y ese episodio volvió a su mente como un faro. ¿Y si su historia fuera la chispa que encendiera un cambio? La noche pasó entre conversaciones, intercambios y conexiones. Cada persona conocía su propio camino, y cada una luchaba por su objetivo. Mariana se dio cuenta de que debía hacer algo más que compartir sus pensamientos. Tenía que plantear un cuestionamiento que pudiera desafiar a quienes estaban en el poder. La revelación se filtró por su mente como un torrente. Su experiencia y su voz podían lograr algo grande si se usaban de la manera correcta. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, la incomodidad de ser vista y escuchada se transformó en una emoción palpable. Su deseo de ser una defensora clara ahora era una determinación firme. Mientras la noche llegaba a su fin, Mariana sintió una energía nueva surgiendo dentro de ella. Se enfrentaba a un mundo lleno de desafíos, donde la invisibilidad de muchos como ella se hacía palpable. Pero la visibilidad que ella reclamaba había comenzado en sus propios hombros. Sin embargo, el próximo paso no sería fácil, especialmente cuando comenzara a enfrentar a los que ocupaban verdaderamente el poder. Con ese pensamiento denso, Mariana se despidió, pero al hacerlo, una idea surgió en su mente. ¿Qué decisiones debería tomar para que su historia no solo se escuchara, sino también se transformara en una fuerza de cambio? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y esa noche sería solo el principio de lo que desearía convertirse. El día siguiente fue una mezcla de emociones para Mariana. Se despertó con la determinación de convertir su experiencia en un motor de cambio. La imagen de su encuentro con la asistente social giraba constantemente en su mente, despertando un impulso imparable. No podía dejar que sus palabras se desvanecieran en el aire. Debía convertirlas en acciones. Mientras se preparaba para su jornada, Mariana se sentía como una guerrera antes de la batalla. Cada elección, desde la ropa que se ponía hasta la música que elegía para acompañarla, era parte de una estrategia. Despertar a su voz interna sería tan esencial como definir su propósito. Se propuso mentalmente abordar cada momento del día como una oportunidad. Aquella tarde se reunió con un grupo de colegas en un café local. La conversación, inicialmente superficial, comenzó a tomar un rumbo más serio cuando Mariana decidió hablar de las experiencias que había compartido la noche anterior. Su voz,
Al principio suave e indecisa, fue creciendo en confianza y entusiasmo. Definitivamente debemos plantearnos cómo podemos hacer que nuestras experiencias sean escuchadas fuera de este círculo, sugirió con notable firmeza. Las intervenciones que realizamos son cruciales, pero no debemos olvidar que hay un sistema que nos necesita como aliados. Las miradas de sus compañeros se centraron en ella. Unos asintieron, otros la observaron con escepticismo. Mariana sintió una punzada de dudas, pero inmediatamente recordó la energía que había sentido la noche anterior. Era momento de demostrar su valía. Si tenemos que enfrentarnos a recortes de presupuesto, deberíamos pensar en presentar un documento que resalte la importancia de nuestras intervenciones, sustentado en casos reales, propuso. Una colega, Carla, miró a Mariana con curiosidad. La intensidad en su mirada parecía decirle que había tocado un punto sensible. Eso suena arriesgado, Mariana. Podría traer problemas si las cosas no salen según lo planeado, dijo Carla, frunciendo el ceño. Pero Mariana se negó a retroceder. Era más que una simple idea. Era su camino hacia la transformación, una luz que iluminaba el sendero hacia el cambio. ¿Y si no arriesgamos?, replicó Mariana, manteniendo su voz firme. Estaremos perpetuando un ciclo de silencio en lugar de alzar nuestras voces. Lo que nos detiene es el miedo. Las palabras de Mariana resonaron en el grupo. Las dudas comenzaron a ser cuestionadas, y las conversaciones se tornaron fervorosas. Ideas como reuniones con otros profesionales y campañas en redes comenzaron a fluir. Mariana estaba encantada. Su voz había empoderado a otros y había comenzado a generar un cambio colectivo. Al terminar la reunión, Mariana se sentía liviana y fuerte. La red de apoyo de sus colegas comenzaba a tomar forma, y eso fortalecía su determinación. Sin embargo, también llevaba un peso en su interior. ¿Sería realmente suficiente lograr interacción dentro de su círculo? ¿Qué sucedería al trascender este espacio? Más tarde, mientras organizaba sus notas, recibió un mensaje de la asistente social con la que había conversado en el evento. El texto decía que quería reunirse para discutir posibles colaboraciones. Aquel mensaje encendió en ella una mezcla de expectativa y nerviosismo. Podía ser la puerta abierta que tanto anhelaba. Pero, ¿sería capaz de manejar las expectativas que esto podría conllevar? El mundo exterior comenzaba a moverse, y Mariana no podía negar que estaba en la línea de fuego. Su camino se oscurecía por la incertidumbre, pero la pasión por la salud infantil brillaba más fuerte que nunca. La visibilidad que había reclamado ahora prometía ser un arma poderosa. ¿Sería capaz de utilizarla para luchar por lo que creía? Con sus decisiones en un cruce delicado, Mariana se sumergió en el océano de su mente, cuestionándose sobre cuál sería su próximo movimiento. La reunión con la asistente era solo el principio, y ella estaba decidida a darle un enfoque que pudiera desatar un impacto significativo. Mientras miraba por la ventana y el sol se ocultaba en el horizonte, la palabra futuro se hizo eco en su corazón. Estaba claro. El momento decisivo se acercaba, y Mariana no podía permitirse perderse en la sombra de sus propios temores. En su mente resonaba una única pregunta. ¿Qué sacrificios debería estar dispuesta a hacer para que su voz no solo se escuchara, sino que también provocara un cambio? Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Mariana. La expectativa de la reunión con la asistente social crecía como una bola de nieve, acumulando dudas y determinación a partes iguales. Se preparó meticulosamente, revisando su presentación y ensayando respuestas a posibles preguntas. No quería que la incertidumbre la desbordara. Debía enfrentarse a ella con resolución. El día llegó, y cuando Mariana entró al café, el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas creaban un ambiente de familiaridad, pero para ella, todo era nuevo. La asistente social, Sara, la estaba esperando. Su expresión era seria, lo que encendió una chispa de nervios en el estómago de Mariana. Se sentaron, y Mariana, tras un instante de reflexión, decidió que el enfoque debía ser directo. Gracias por verme, Sara. Quería hablarte de algunas ideas que tengo sobre cómo podríamos trabajar juntos para mejorar nuestras intervenciones. Comenzó, sintiendo que cada palabra era tanto un desafío como una afirmación de su compromiso. Sara la miraba con atención, asintiendo mientras Mariana exponía sus ideas. Habló sobre la necesidad de documentar efectivamente los casos, de construir una red de profesionales que compartieran recursos y plantearan nuevas propuestas al sistema. La conversación fluyó, y por primera vez, Mariana notó cómo su propia voz se sentía poderosa.
como un motor que impulsaba el cambio que tanto deseaba. Sin embargo, no todo fue fácil. Sara la interrumpió en un momento. Mariana, entiendo tus ganas de actuar, pero tienes que considerar que en este campo, a veces debemos ser cautelosos. Los cambios que propones son ambiciosos y podrían no ser bien recibidos. Aquellas palabras hicieron eco en la mente de Mariana. Cautelosa. La palabra resonaba con los temores que había estado enfrentando. ¿Era posible que su intensidad fuera un arma de doble filo? Sin embargo, la llama de su pasión se avivó. Entiendo tu preocupación, pero ¿qué pasa si no nos arriesgamos?, contestó, sintiendo que estaba al borde de un precipicio emocional. Si seguimos así, siempre nos quedaremos en la misma rutina. Los cambios son incómodos, pero son necesarios. Estamos hablando de vidas. El intercambio la llevó a una siguiente etapa de reflexión. Era una decisión que iba más allá de lo profesional. Era un dilema moral sobre el papel que quería jugar en su carrera. Mariana comprendió que necesitaba ser clara con sus valores, y en ese instante, supo que debía elegir entre la seguridad y el impacto. Si no luchamos por las voces de los más vulnerables, ¿quién lo hará?, se preguntó. Sara, cuya mirada había cambiado, parecía considerar lo que Mariana había dicho. Un silencio se instauró entre ellas, cargado de posibilidades. Mariana, atrapada entre la tensión de lo conocido y lo desconocido, se encogió en su asiento, consciente de que estaba cruzando una línea que podría transformar no solo su trayectoria, sino su propia identidad profesional. De regreso a casa, Mariana no podía sacudir esa sensación de inquietud. ¿Estaba realmente dispuesta a poner en juego su estabilidad laboral por una causa? Las dudas comenzaron a surgir. ¿Había tomado la decisión correcta? A medida que la noche avanzaba, sentía una mezcla de miedo y emoción chispear en su interior. El siguiente día en el trabajo, sus colegas notaron que había algo diferente en ella. Se acercaron, preguntando por la reunión. Mariana sonrió, pero en su mente había un vendaval de pensamientos y emociones complejas. Algo estaba cambiando dentro de ella, y no solo en su ámbito profesional, sino también en su vida personal. El compromiso estaba tomando forma, pero el costo aún era incierto. Mientras organizaba sus cosas, la notificación de un mensaje interrumpió su reflexión. Eran palabras escritas por un colega que la había desafiado en su discusión la semana pasada, pidiendo una reunión más formal para discutir sus propuestas. ¿Era una oportunidad o un peligro? Mariana respiró profundamente. La lucha entre su ambición y sus dudas estaba lejos de terminar y, con el corazón latiendo rápidamente, se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Estaba lista para dar un paso más y, esta vez, con todo en juego? Una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Su voz realmente resonaría lo suficiente como para cambiar el curso de una vida? La incertidumbre seguía persistiendo, pero Mariana estaba decidida a encontrar su respuesta. El día de la reunión llegó, y Mariana sintió que cada latido de su corazón resonaba con las posibilidades que se abrían ante ella. Se preparó, ataviándose con una blusa que le favorecía, una elección subconsciente que reflejaba su deseo de ser tomada en serio. Pero en el fondo, la inquietud permanecía, una sombra que la seguía mientras ingresaba a la pequeña sala de conferencias. Al entrar, su colega, Andrés, la recibió con una sonrisa cordial. Gracias por acercarte, Mariana. Creo que nuestras discusiones podrían llevarnos a algo significativo, dijo mientras se acomodaba en su silla. Ella apreció el tono entusiasta, aunque sabía que podría haber dudas entre ellos. Estoy ansiosa por compartir algunas ideas, empezó Mariana, sintiendo que cada palabra era un reflejo de su creciente determinación. A medida que la conversación fluía, habló de la necesidad de un enfoque más audaz en su trabajo. Su voz se volvió más firme, sus ideas más claras. Era como si cada omisión del pasado se disolviera en la certeza de su presente. Andrés escuchaba atentamente, tomando notas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un rayo de alerta llamara su atención. Mariana, tus propuestas son interesantes, pero podría haber resistencia. Los cambios requieren tiempo y alineación con los demás miembros del equipo, señaló, el matiz en su voz sugiriendo preocupación. Era eso lo que necesitaba escuchar. Mariana sintió que el eco de esas palabras resonaba con sus miedos. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la resistencia de aquellos que preferían la estabilidad a la innovación? No podía permitirse dudar. Después de todo, su propósito estaba claro. Entiendo tu preocupación, pero no creo que el cambio signifique caos, replicó,
sintiendo que la adrenalina en sus venas se intensificaba. Si creemos en lo que hacemos, debemos demostrarlo. La conversación tomó un giro inesperado cuando Andrés le hizo una pregunta que la dejó atónita. ¿Por qué es tan personal para ti, Mariana? ¿Qué hay detrás de esta pasión? Ese instante se sintió como un desgarro. Mariana lo miró a los ojos, y en esa fracción de segundo, una parte de ella se sintió vulnerable. Lo que había reprimido durante tanto tiempo ahora emergía con fuerza. Lo es porque he visto cómo una intervención puede cambiar vidas, respondió con sinceridad, sus manos apretadas sobre la mesa, como aferrándose a su verdad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay una oportunidad de marcar una diferencia. Andrés asintió, y ella no pudo evitar notar el respeto en su mirada. Era un pequeño triunfo personal, pero suficiente para añadir combustible a su fuego interno. Mariana comprendió que este no era solo un desafío profesional, sino un llamado a la autenticidad que quizás había estado buscando toda su vida. Estaba comenzando a vislumbrar el poder de sus palabras como una vía para reescribir su narrativa. En días posteriores, la confianza de Mariana creció. Organizó un pequeño grupo con colegas dispuestos a explorar ideas. La sinergia entre ellos creó una atmósfera vibrante, algo que ella había deseado pero jamás había sabido cómo fomentar. Cada sesión era un paso hacia adelante en la búsqueda de su voz. Esa noche, mientras revisaba las notas de la reunión, un mensaje emergió en su teléfono. Hemos decidido programar una presentación ante el consejo, decía. La mezcla de emoción y miedo era abrumadora. Era un paso importante, pero también una gran responsabilidad. Mariana sintió que estaba en la línea de mando de un barco en alta mar, con las olas rompiendo contra su casco. ¿Estaba realmente lista para asumir el riesgo de ser vulnerada, de ser expuesta ante quienes podrían rechazar sus ideas? El temor a una negativa acechaba en su mente, pero también la posibilidad de finalmente ser escuchada. La noche avanzaba, cargada de incertidumbre, y al cerrar el documento, una pregunta inquietante la invadió. ¿Sería su voz lo suficientemente poderosa para provocar un cambio irreparable? Con ese cuestionamiento reverberando en su mente, supo que su viaje estaba lejos de haber terminado, y que cada paso hacia adelante se sentía más decisivo que el anterior. Una revelación surgió en ella. Quizás había descubierto no solo su pasión, sino su propósito. Con la determinación creciendo en su interior, Mariana puso el teléfono a un lado y se preparó para la presentación que podría cambiarlo todo, sin saber que ese momento traería consigo un desafío inesperado que la forzaría a confrontar sus mayores temores. La mañana de la presentación llegó, y Mariana despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad que la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras se vestía, cada movimiento parecía crucial. Cada elección de ropa un símbolo de su deseo de impresionar no solo a sus colegas, sino a sí misma. Decidió por un vestido sobrio, que reflejaba tanto su profesionalismo como su vulnerabilidad. Un medio para manifestar fuerza sin caer en excesos. El camino a la oficina se volvió un laberinto de pensamientos. Las dudas asaltaban su mente, cada una más intensa que la anterior. ¿Y si no estoy lista? ¿Qué pasa si mis ideas no son lo suficientemente sólidas? Pensó, pero a medida que avanzaba, la voz interior que había despertado en sus últimas reuniones comenzó a hacerse más fuerte. He trabajado duro por esto. Voy a demostrar que no solo puedo, sino que debo. Al entrar a la sala de conferencias, la atmósfera era densa, impregnada de expectativas y resquicios de escepticismo. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Ella lo percibía en sus miradas, un desafío tácito que estaba lista para enfrentar. Al ocupar su lugar, sintió el leve temblor de su mano, pero lo enterró en el soporte firme de su carpeta. La presentación comenzó. Mariana articuló cada palabra con precisión, apoyándose en los puntos que había ensayado tantas veces, pero su enfoque no era solo presentar ideas, era contar una historia. Habló del impacto que su propuesta podría generar, del cambio que podría ofrecerse a través de su visión. Mientras lo hacía, notó que algunas de las caras serias comenzaban a despejarse, y algunas cabezas asentían, casi inconscientemente. Una chispa de esperanza encendió su interior. Sin embargo, fue en el momento en que abordó la resistencia que la sala se tensó nuevamente. Su argumento sobre por qué el cambio debía ser inmediato provocó murmullos entre la audiencia. Sé que puede ser incómodo cuestionar el status quo, pero a veces, el verdadero riesgo es no arriesgarse en absoluto, dijo, y durante ese instante, sintió que sus propias palabras resonaban, no solo en sus compañeros, sino en su propio ser.
Era un testimonio de su crecimiento. Ya no era solo una idea en su mente, sino una convicción que exigía ser reconocida. De repente, se levantó David, un colega con el que había tenido diferencias en el pasado. Su mirada era desafiante, y el aire se volvió tenso. Mariana, respeto tu pasión, pero cambiar las cosas requiere más que entusiasmo. Deben presentarse datos sólidos, hechos que respalden la audacia de tus propuestas. Ella se sintió golpeada por el ataque, la herida inicial abriendo un canal de inseguridad. Pero recordó su propósito, lo que había encendido su determinación. Tienes razón, David, pero a veces los cambios más significativos surgen de la visión, no de los datos. Mi idea se basa en la observación de las necesidades reales, en cómo podemos innovar no solo por innovar, sino para conectar con quienes más lo necesitan. Los murmullos se calmaron, y se dio cuenta de que había divertidamente puesto de manifiesto su vulnerabilidad. No era solo un ejercicio profesional, se trataba de una confrontación honesta con su propio miedo a la crítica. La tensión dejó espacio a un diálogo desafiante pero constructivo. La sesión terminó, y aunque no todos estaban convencidos, habían abierto la puerta a la discusión. Mariana sintió una fogata de empoderamiento dentro de ella. Había superado la resistencia inicial y había logicado el primer paso hacia la posibilidad de que su visión se hiciera realidad. Al salir de la sala, su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés decía: «Creo que estamos en el camino correcto. Haremos una segunda ronda de feedback». La adrenalina la inundó, y a la vez, una sombra volvió a cruzar su mente. ¿Cómo manejaría la presión en esta próxima fase? Este impulso renovado, aunque esperanzador, también traía consigo una nueva carga de expectativas. Se dio cuenta de que su viaje no solo la empujaba hacia adelante en su carrera, sino que también arrastraba temores más profundos sobre su valía y habilidades. Si esa presentación fue solo el comienzo, la siguiente etapa podría ser aún más desafiante, y allí había un dilema que se avecinaba. ¿Podría realmente sostener su verdad en el crisol de la crítica profesional? Mientras avanzaba, Mariana sintió que la respuesta moldaría no solo su futuro inmediato, sino el núcleo de su identidad. Mariana regresó a su escritorio después de la presentación, el eco de sus palabras aún resonando en su mente. La adrenalina comenzaba a ceder, dejando espacio a un torrente de pensamientos y emociones que amenazaban con abrumarla. Sentarse frente a su computadora le parecía un acto de equilibrio. La responsabilidad de enfrentar la próxima ronda de evaluación se sentía aplastante y, al mismo tiempo, un desafío en el que ya estaba comprometida. Con el corazón aún palpitante, decidió tomar un momento para respirar. Sin embargo, el mensaje de Andrés lo había alterado todo. «Estamos en el camino correcto». La frase repetía en su mente como un mantra, pero había algo más detrás de esas palabras. Una presión implícita. No solo se trataba de una nueva ronda de feedback, sino de una oportunidad de autenticidad. Mariana miró por la ventana, su enfoque perdiéndose entre los edificios de la ciudad. La luz del sol golpeaba el cristal, iluminando el espacio de su oficina, pero por dentro sentía una sombra de incertidumbre. ¿Qué pasará si no estoy a la altura de las expectativas?, se cuestionó. Sabía que debía responder a esa pregunta con acciones, no solo con palabras. Decidió que era hora de preparar su siguiente paso. Reunió toda la información adicional que podía encontrar su propuesta, no solo para solidificar su proyecto, sino también para fortalecer su confianza al comunicarse. A medida que recopilaba datos y ejemplos relevantes, comenzó a notar un patrón en sus propios sentimientos. Era como si cada pieza de información conectara más con su deseo de ser escuchada. Lo que había comenzado como una presentación, ahora se sentía como un movimiento personal. Ella, Mariana, podía ser más que una simple voz. Podía ser un agente de cambio. Algunos de sus colegas pasaban por su mesa, y aunque eran solo rápidos saludos, cada uno de esos intercambios la ayudaba a construir una red de apoyo. Era el momento de abrirse. Con un impulso repentino, enfocó su atención en algunos compañeros que sabían más sobre la resistencia a sus ideas. Decidió pedirles su opinión. «¿Qué piensas que falta para que esta propuesta resuene mejor?», preguntó con sinceridad, dejando de lado su temor al rechazo. Las respuestas fueron tanto iluminadoras como inesperadas. Algunos sugirieron ajustar el enfoque, otros la animaron a mantener su esencia, a no perder la autenticidad que había mostrado en la presentación. Llenó su libreta con anotaciones, sus pensamientos abundantes caminando entre el terreno de la validación y el perfeccionismo.
A medida que las horas avanzaban, Mariana empezó a experimentar un cambio necesario en su mentalidad. Se estaba desprendiendo de la necesidad de ser la persona perfecta, que no se permitía cuestionar las decisiones de los demás. Comprendió que el crecimiento propio implica aceptar la fragilidad y la fuerza de ser vulnerable. Miró las notas nuevamente y sonrió. Sabía que no solo estaba construyendo su proyecto, sino también el camino hacia la aceptación de su propio profesionalismo. Cuando el día terminó, sus pensamientos eran una mezcla de emoción y ansiedad, pero también de empoderamiento. Había dado un pequeño paso hacia la forma en que aspiraba a enfrentar el futuro. Sin embargo, el verdadero reto aguardaba a la vuelta de la esquina. La siguiente sesión de feedback prometía ser más intensa, y la confrontación de su propuesta en un contexto más crítico podía desmantelar todo lo que había logrado hasta ese momento. Mientras apretaba los papeles en su mano, sintió que el reloj marcaba la cuenta regresiva hacia un nuevo desafío. ¿Podría mantenerme firme ante las críticas más afiladas?, se preguntó, con una mezcla de emoción y temor. Era una pregunta cuya respuesta podría definir la trayectoria de su carrera, pero también el núcleo de la mujer en la que estaba comenzando a transformarse. Mariana llegó al día de la presentación para el feedback con la determinación duplicada. Sabía que cada palabra, cada idea, cada error podría ser escrutado, pero esta vez llevaba consigo una fuerza interior que no había sentido antes. Al entrar a la sala, el ambiente era una mezcla de expectativa y tensión palpable. Miradas inquisitivas la acompañaban, y a pesar del nudo en su estómago, se sintió más centrada que nunca. Las palabras brotaron de ella con fluidez, articulando conceptos y argumentos. A cada respuesta y pregunta, sentía que su voz resonaba cada vez más fuerte. Como una sinfonía en construcción, cada pieza de su propuesta hacía eco de sus vivencias y del valor que había comenzado a reconocer en sí misma. Aceptaba que había riesgos involucrados, pero finalmente se sentía lista para estar en el centro de atención. Cuando llegó el momento de recibir comentarios de sus colegas y superiores, un silencio común se instaló en la sala. Esta vez, no eran murmullos de escepticismo o resistencia, había curiosidad y expectativa. Mariana escuchó atentamente, sintiendo cómo los comentarios se deslizaban lentamente de la crítica constructiva hacia una aceptación innegable de su visión. Lo que presentaste hoy tiene una resonancia que va más allá de lo profesional, dijo Andrés, su voz llena de un tono motivador. Tienes una historia que contar, una que puede alentar a otros a cuestionar y a actuar. No son solo cifras, son vivencias. Mariana sintió cómo su pecho se expandía con ese reconocimiento. La evidencia de su impacto estaba presente. Había logrado no solo atraer la atención, sino también el respeto por la autenticidad de su enfoque. La conversación pasó de una discusión acalorada a una colaboración entusiasta. Ideas que acuñó lentamente fueron refinadas en un ambiente de apoyo, y todo se cimentó en la base de su deseo sincero de mejorar la vida de los niños. Lo que había comenzado como un desafío interno, ahora se convertía en un llamado a la acción. Los días posteriores fueron de refinamiento y enfoque. Mariana se sumergió de lleno en los datos, reuniones y ajustes necesarios para lo que se avecinaba. Una presentación final ante los altos directivos de la organización. Ella sabía que esa sería su oportunidad definitiva para demostrar que su voz podía ser el catalizador de cambios tangibles. Cada instante llevó consigo la presión del éxito, pero también el aliento de la transformación. La noche anterior a la presentación final, Mariana recibió un mensaje de Mercedes, la madre de Mateo, quien había expresado su eterna gratitud por sus acciones en el hospital. Tus gestos van más allá de lo que se puede medir, Mariana. Gracias a ti, mi hijo está bien. Nunca olvides el poder de tu voz. Aquellas palabras encendieron un fuego en el corazón de Mariana. Ella recordaba el propósito de su lucha y la constante búsqueda de dignidad y reconocimiento. El día de la presentación llegó, y en la sala se respiraba una mezcla de expectativa y nervios. Mariana comenzó de nuevo, con confianza y determinación. Sus ideas encontraban eco en los rostros de los altos directivos, generando un diálogo en el que la expectación se convertía en empatía hacia su visión. Cuando finalmente presentó su propuesta, no había lugar para las inseguridades del pasado. Sabía que su autenticidad era su mayor activo. El feedback fue positivo. Mariana recibió elogios sinceros por su visión y su atención a las experiencias de aquellos que estaban en el centro de su propuesta. Al final de la presentación, una de las directivas se levantó y dijo: «Necesitamos voces como la tuya en nuestro equipo. Tienes un talento que no solo debe ser valorado, sino cultivado.
¿Estás lista para asumir un papel de liderazgo en esta iniciativa? Mariana respiró hondo, sintiendo una mezcla eufórica de temor y gratitud. Al salir de la sala, un torrente de emociones la envolvió. Ya no era la niñera indecisa que una vez se sintió aplastada por las expectativas externas. Había reclamado su lugar, no solo en su trabajo, sino en su vida. Había alcanzado un nivel de reconocimiento que antes le parecía inalcanzable. Mariana había aprendido a escuchar su voz, y en su identidad, ahora había un sentido renovado de empoderamiento. La transformación que había experimentado no era solo profesional, sino profundamente personal. La historia de superación que había comenzado en su pequeño hogar, y había pasado por momentos de angustia, se transformó en un relato de éxito y dignidad personal. Con el corazón palpitante, se dirigió a su apartamento, sintiéndose más viva que nunca. Había logrado no solo cambiar su destino, sino también el de aquellos a quienes había jurado proteger. Este era su momento, y sabía que debía atesorarlo. Se dio cuenta de que en cada paso hacia adelante, había dejado momentos de duda y miedo, pero también había sembrado semillas de acción y valentía. Ahora estaba lista para construir el futuro que siempre había soñado. Se convertiría más que en una defensora. Sería una líder en el campo de la salud infantil. Uno que valora no solo su propia voz, sino también la de cada niño que tenía el derecho a ser escuchado y cuidado. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de dejar en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Los necesitamos.